Reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer pues una calculadora básica con estructuras de control básicas como lo es la estructura de control for, la de switch case, vamos a incluir if y pues algunas otras características que nos presenta Visual Basic.net 2015. Bien, lo que tenemos ya realizado hasta el momento, pues es este diseño de calculadora. Vamos a completar el diseño. También tenemos una pantalla principal con un menú al cual hemos creado este submenú. Si ejecutamos nuestra aplicación, podemos observar que se muestra un mensaje de bienvenida. Damos a aceptar, nos muestra pues el menú principal, al cual tenemos dos menús, uno que se llama salir, que no ejecuta ningún evento porque no hemos escrito ningún código en este menú. En el menú archivo tenemos crear, tampoco hemos escrito ningún código, ni encerrar. En abrir tenemos un submenú al cual hemos creado pues el acceso hacia otro form que se llama calc, la calculadora. Y si le damos clic, pues nos muestra esta form. Son dos forms que tenemos hasta el momento. Vamos a completar entonces nuestro programa. Vamos a ir al diseño de la calculadora. Y en este diseño vamos a agregar pues otro botón rápido, que es el de restart. Vamos a eliminar el texto que dice aquí en la propiedad text y le vamos a escribir menos. Presionamos enter. Las cuatro operaciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. Este le vamos a colocar el signo de multiplicación y a este el signo de división. Bien, vamos a agregar un botón que se llama atrás o salir, que va a estar por acá. Vamos a colocarlo aquí arriba, que se va a llamar salir. Salir o atrás, es lo mismo. Vamos a colocarle con el signo ampersand, que es Shift 6 a S, puesto que en esta ventana no tenemos ningún carácter se le antepone ampersand. Entonces, así mismo vamos a agregar otro botón, que es el signo del punto, que es bien importante para números dobles o números con punto decimal. Y a esto vamos a seleccionar todos los botones, se los vamos a colocar como por acá. Vamos a hacer espacio, incluso este textbox, cuadro de texto, la caja de texto. Y vamos a agregar un botón acá que va a ser el botón de el signo igual, para que nos muestre el resultado. Bien, por el momento eso tenemos. Vamos a ir entonces al código fuente. Vamos a hacer doble clic, que nos va a mostrar acá. Este es el código fuente que tenemos de nuestra ventana de calculadora. Vemos el código que hemos escrito con anterioridad con respecto a esta ventana. ¿Qué significan estos botones con el evento clic? Comenzamos desde 0,
2, 3, hasta el 9 corresponden a estos botones que tienen el diseño. Que sucede que cuando se escriba se va a concatenar el número correspondiente de lo que ya se tenga en este texto. Entonces vamos a continuar. Tenemos por el momento ya el código en el botón más, que aún no le hemos cambiado nombre, pero el botón 11 es este. Nosotros podemos verlo acá, el nombre. De hecho, en la propiedad name dice botón 11, que si damos doble clic o ver el código, vemos que acá nos muestra el evento clic del botón 11, y lo que estamos haciendo es que primeramente el try catch. ¿Qué es el try catch? Es intentar este código y capturar cualquier error en una excepción que ya tiene grabado pues la biblioteca de errores de Visual Studio. Nos presentará el error correspondiente si no cumple con lo establecido en este código. ¿Qué es lo que dice este fragmento de código? Que si el textbox llamado txt resultado es diferente de vacío, entonces que capture el valor de lo que se escriba en el textbox y lo almacene en la variable llamada almacenar 1. Eso va a hacer cuando se presione el botón del signo más. Todo esto lo va a hacer, es decir, va a almacenar o asignar el valor de lo que tenga en pantalla el textbox llamado txt resultado, y lo almacena en la variable almacenar 1, le asigna el signo más a la variable signo y limpia lo que se tiene en pantalla. Si en caso no estuviese vacío, entonces hará este procedimiento. Si en caso está vacío, entonces muestra esto. Acá el else if puede funcionar sin necesidad de tener este entonces, puesto que allí culminaría. De hecho, para eliminar este entonces, quitamos el if para que solo quede else, ¿verdad? Eso hace referencia a que si el txt resultado es diferente de vacío, que entre a hacer esto. De lo contrario, que muestre este mensaje. A diferencia de como lo teníamos anteriormente, que era el else if con la terminación den, esto se hubiese podido bajar acá. De hecho, acá se podría haber puesto una condición, entonces se mostraría esto. Es decir, else if, si el txt resultado contiene algo, es decir, vamos a copiar esto, es lo mismo que si estuviera aquí, fuera igual a vacío, que esto es lo contrario a, acá dice si el campo de texto es diferente de vacío, que haga esto. De lo contrario, si es igual a vacío, que muestre esto. Vamos a ejecutarlo. Nos muestra el mensaje, abrimos la calculadora. Si nosotros damos un signo más, nos muestra el campo que habíamos dicho. Ahora, si nosotros lo devolvemos a como estaba, también funciona. Es decir, si cortamos este texto, lo colocamos acá y le quitamos el if a la palabra else y quitamos el then, también muestra lo mismo. Porque estamos diciendo de lo contrario que muestre ese mensaje. Comprobémoslo. Si nomás muestra lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, estas son las dos maneras de utilizar el else o el else if, o las maneras, mejor dicho, de utilizarlo. Aquí vamos a colocarle un título.
el message box style, que sea solo el botón aceptar, y le vamos a escribir el título de calculador. Entonces ahora sí, si lo ejecutamos, ya nos muestra el título, en la barra de títulos, la palabra calculadora. Bien, vamos a continuar. Y entonces, vamos a detenerlo acá. Vamos a evitar que suceda eso. Cada vez que le demos clic en X, que de una vez cierre la aplicación. Pero para eso necesitamos establecer el botón salir que regrese al menú anterior. ¿Cómo hacemos eso? Lo que hacemos es que vamos a dar doble clic al botón salir, que dice botón 15, no le hemos cambiado nombre a las propiedades de este botón. Podemos incluso cambiarlo de una vez por efectos de tiempo, pues es indiferente si le cambio o no. Por ejemplo, acá podríamos decir BTN, así se va a abreviar el botón salir. Entonces ya lo vamos a identificar en código de esa manera. Ustedes van a ver que ya lo ha renombrado como botón salir. Acá, cuando nosotros damos doble clic, ya. Ahora, ¿qué pasa si nosotros borramos esto? Y entonces damos doble clic. Entonces ya lo establece como botón salir. Es decir, inteligentemente Visual Studio reconoce si ya había o existía un código correspondiente al botón y le asigna el texto en handle. De lo contrario, si es nuevo, lo aplica acá, el nombre de la función privada. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a mostrar el formulario que es el principal, main. Vamos a mostrar colocando esta propiedad y vamos a cerrar esta ventana porque ya no la necesitamos. Vamos a probar, vamos a darle iniciar, aceptar, archivo, calculadora, le damos salir, nos regresa al anterior y si nosotros cerramos este, ya lo cerraría completamente. Allí ya no se quedaría oculto y habría que presionar el botón detener, sino que de una vez saldría porque estamos tomando como ventana principal la ventana de menú. Si nosotros damos clic derecho a la solución, vemos que el form que se está iniciando es el llamado form 1 y el form 1 cuando se inicializa es el que se ha renombrado acá. El form 1 que lo tenemos acá, eso es lo mismo, eso quedó grabado porque anteriormente se llamaba form 1, lo que acaba de pasar con el botón número 11, cuando se le renombró ya pasó para acá, es lo mismo. Si nosotros damos clic a main, sucederá lo mismo, no hay ningún problema. Vamos a dar clic en iniciar. ¿Ven que se muestra el título? Entonces vamos a darle a abrir aquí calculadora, vamos a darle salir y vamos a cerrar acá. Sucede exactamente lo mismo. Sucede que anteriormente este main se llamaba for1. De hecho, internamente nosotros podemos ver acá que el nombre del archivo se llama main con extensión bb, que es de Visual Basic, y entonces ya aplicando el formulario de inicio con el nombre correspondiente, pues es exactamente lo mismo que si hubiésemos tenido botón 1. Bien. Continuamos, vamos a ir al código fuente de la calculadora
y vamos a agregar el procedimiento de cada botón de las 4 operaciones aritméticas básicas. Es decir, ya tenemos listo los demás, vamos al botón menos. El botón menos, por efectos de tiempo, vamos a copiar literalmente esto, que se tiene un signo más, solo que acá vamos a renombrar lo que se le está asignando al signo. En este caso sería el signo menos. Y lo demás se mantendría exactamente igual. Bien, nos está mostrando este error acá, puesto que yo solamente copié no completamente la porción de código. Si nosotros la vamos a iniciar, nos muestra los errores. Dice try debe terminar con la instrucción in try. Si nos fijamos, arriba, try finaliza con in try. Yo solamente copié esto, no en try. Entonces solo agregamos antes de que finalice la función privada del botón click, que es el evento click. Aquí en try vamos a escribir en try. Bien, ahora lo mismo vamos a hacer con los demás botones. El por de multiplicación vamos a establecer el signo por acá de multiplicar y el de división también acá, el de división. Entonces vamos a realizar ahora, nosotros tenemos acá ya lo concerniente a lo que necesitamos para que la calculadora funcione cuando se presione cualquiera de estos 4 botones. Cuando se presiona el signo más, va a almacenar lo que se tenga acá en pantalla y lo va a limpiar, pudiendo escribir la segunda cantidad. Y esa segunda cantidad, cuando se presione el signo igual, se va a realizar la operación. Es decir, que debemos escribir el código fuente de el botón igual y del botón punto. Pero en el botón punto lo que vamos a escribir en este botón punto es que también haga una concatenación, pero debemos de condicionarlo porque un punto no se puede escribir varias veces como sucede con los números. Entonces vamos a establecer que si lo que tenemos en el textbook .text pues es igual a vacío, entonces vamos a escribir lo siguiente. El texto que se encuentra en el texto, entonces si es igual a vacío, que automáticamente se agregue un 0 y un punto, porque no existe nada. De lo contrario, vamos a establecerle que si existe punto, vamos a escribirle que si existe el punto, vamos a establecer esta función que aún no la hemos declarado, que el txt pantalla, resultado con la propiedad text pues sea igual a false. Pero para esto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a declarar esta función de existe punto. Vamos a declarar primeramente la función existe punto,
acá abajo siempre de la clase de esta forma, de esta ventana o pantalla. Entonces vamos a establecer que vamos a hacerla privada. La función, las palabras reservadas son private function. Vamos a escribirle existe punto. En donde existe punto le vamos a colocar que siempre recibe el valor, es byval, por el valor cadena, y esta variable lo vamos a tomar como cadena de caracteres, como string, para que almacene todo en la cadena de caracteres. Pero toda esta función va a ser de tipo booleana para que nos refleje si es verdadero o falso, como en este caso que se muestra arriba. Vamos a escribir dentro de la función, entonces vamos a declarar la variable largo. ¿Para qué sirve dim? Es dimensional. Esta palabra reservada lo que hace es reservar espacio en memoria de manera dimensional cuando se ejecute en modo de ejecución de la aplicación. Esta variable vamos a declararla como integer. Vamos a declarar otra variable de nombre, vamos a colocarle respuesta, de tipo de datos booleano también, pero inicialmente vamos a establecerle que tenga el valor de false, es decir, 0, lógico. Entonces, esto se ve con una línea subrayada de color verde, porque significa que solo está declarada la variable, pero no se ha definido. Solo está declarada la variable, pero no se ha utilizado en el programa. A excepción o a diferencia de esta variable respuesta, que ya se ha definido acá. Entonces, no hay una línea de color verde debajo de la variable. Vamos a finalmente a usar la variable largo. Vamos a escribir que la cadena, vamos a utilizar la variable esta de cadena de tipo cadena de caracteres, es decir, del tipo string, con el objetivo de utilizar esta propiedad que es de length, que significa pues, lo largo que, que va a tener de caracteres la cadena de caracteres. Cualquier duda que necesiten de cualquier palabra reservada o propiedad, pueden colocar el control mouse encima de la misma y les va a explicar pues para qué sirve. Entonces vamos a escribir pues, una estructura de control, la de for, que lo que vamos a establecer es una variable de tipo entero. Vamos a definirla que empiece de 1 y que llegue hasta lo largo de la palabra, de esta variable largo hasta lo último, pero que vaya caminando o avanzando de uno en uno, es decir, pasos de uno en uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Que si mid, que significa mid, esta función lo que hace es retornar pues la cadena que contiene todos los caracteres, es decir, todo, completamente toda la cadena. Entonces vamos a obtener cadena, y aquí los parámetros es que comience desde el principio, desde la i, y entonces que vaya siempre de 1 en 1. Esto lo asignamos a partir del punto para ver si existe un punto como tal, y que si existe, entonces que nos devuelva un valor lógico positivo, es decir, true, ¿verdad? Entonces, y que por cada iteración, porque eso es lo que hace el ciclo for, que por cada repetición que vaya
detectando si hay un punto. Y que cuando llegue al final, que nos devuelva la respuesta pues de lo que encontró. Para eso vamos a utilizar la palabra reservar return, que es retornar respuesta. Bien, ahora si regresamos acá, si existe punto en el botón de punto, entonces lo que va a suceder es que cuando encuentre un punto, acá, si está vacío, que escriba automáticamente esto en el cuadro de texto. De lo contrario, si no existe punto, entonces lo que va a hacer es que va a tomar todo lo que está escrito en pantalla y lo va a concatenar con un punto al final. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a escribir nuevamente el nombre del campo de texto con la propiedad text y vamos a concatenarlo, lo mismo que hemos hecho con los demás botones, por ejemplo el 9, el 8, el 7. Pues vamos a decirle que lo vamos a concatenar de la manera que escribe el punto. Bien, ya lo tenemos, vamos a hacer la prueba. Aquí se ejecuta. Entonces vamos a entrar a la calculadora. Recuerden que tenemos teclas de método de layout, presionamos la tecla Alt, que subrayada la A, aquí la R y aquí la L. Entonces, si nosotros escribimos 741 y escribimos un punto, lo que hace es concatenar. Si por lo que se había escrito y le agregó un punto. Si nosotros seguimos escribiendo y presionamos nuevamente, no sucede absolutamente nada porque ya detectó un punto con la función length y va a obtener con la propiedad length y va a obtener con la función mid toda la cadena y lo que va a hacer es detectar si hay un punto escrito. Entonces vamos a salir, vamos de una vez a escribirle este código de una vez a este botón y vamos a decir mi punto close, le hace lo de salir y que cierre la ventana de una vez aprovechando. Entonces ahora vamos a escribir la función del botón igual para que ya nos arroje el resultado. Ya tenemos escrito el código contra todos estos botones, incluyendo el de salir. Ahora vamos con el signo igual. Y en el signo igual, lo que vamos a hacer es que antes de dar el signo igual necesitamos establecer qué va a suceder cuando el usuario final presione el botón del signo más, del signo menos, el de multiplicar o el de dividir. Entonces necesitamos establecer pues, cada uno de esos casos. Cuando hablamos de casos, podemos establecerlo con la estructura switch case. Vamos a salir de este botón nuevamente y aquí vamos a escribir la función llamada calculadora. Este es un procedimiento cuando se trata de función que solo va a devolver un valor. Recibe este parámetro de cadena y va a devolver o retornar lo que contiene la variable respuesta. En este caso no vamos a crear una función, sino que un procedimiento llamado calculadora. ¿Por qué procedimiento? Porque dentro de ella, de ese procedimiento, dentro del procedimiento, van a haber muchos casos. El formato de switch case
es escribir primeramente select case. Este es el formato para poder crear un switch case. Se comienza con select case. Vamos a tomar la variable sigma. Entonces conocemos unos casos. Si es el caso del sigma, o sea que la variable sigma tenga almacenada, pues tenga almacenado carácter más, entonces lo que va a proceder es que lo que está en pantalla, o sea lo segundo que ha escrito el usuario, lo va a sumar con lo que tenemos ya en memoria 1, en almacenar 1. Y lo va a sumar con lo que se le ha asignado a almacenar 2. Entonces, acá vamos a corroborar acá, es text, correcto. Entonces, cuando se presione el signo igual, lo que va a hacer es, primeramente, lo vamos a decir que lo almacene en almacenar 2, para que entonces en el resultado muestre estos dos. Esto es como decir, por ejemplo, aquí en el botón igual, nosotros vamos a siempre por prudencia, vamos a establecer el try catch por si sucede un error. Entonces, si el resultado, lo que se mantenga en el resultado, pues es diferente de vacío, y que es un conectivo lógico, y recuerden que en la tabla de verdad y es que ambas premisas, si son verdaderas, su valor va a ser verdadero al final, de lo contrario todo va a ser falso. Si almacenado es diferente también de 0.0 porque las variables las hemos definido como, declarado como double. Double es con decimal. Entonces, memoria 2, es decir, almacenar 2, va a asignarse a la variable de almacenar 2 lo que se tenga en el resultado. Entonces ya con eso estamos asignando lo último que ha escrito el usuario en el cuadro de texto, y vamos a decirle que aplique la función calculadora, lo que se tenga en el calculador. Es la función, el procedimiento, perdón, que estamos creando ahorita. Entonces, ¿qué sucede si se trata de que el usuario escribe el signo menos? Es exactamente esto, pero con el signo menos. Y entonces vamos a copiar esto para establecer los otros dos signos que nos hacen falta. Y aquí sería más, menos, aquí que lo multiplique y aquí que lo divide. Entonces, en caso que no sea ninguno de esos, aunque no hay otra forma porque ya hemos establecido, siempre prudentemente vamos a escribirle que caso contrario, pues que uno muestre un cuadro de texto que diga ha cometido un error, ¿verdad? Solo para condicionarlo siempre. Bien, revisando el código fuente, vemos, vamos a rectificar, tenemos las tres variables
declaradas, tenemos cada uno de los botones. Aquí comienza pues, el signo más. Aquí vamos a agregarle que obtenga el valor de lo que esté escrito en el cuadro de texto, con la propiedad text, no solo acá el nombre del elemento. Esto mismo lo vamos a agregar a los demás porque aquí solo debemos copiar y pegar. Estamos rectificando. Aquí también, acá también y acá también. Vamos a rectificar lo demás. Esto que concatena el punto. Si existe punto, pues que obtenga la cadena y que lo valide. Y acá que es el resultado que va a entrar a este procedimiento que tenemos acá. Entonces, que cuando se presiona el botón igual, este es el botón igual, antes de que entre el procedimiento y ver cada caso de que el usuario presionó el signo correspondiente, primero lo que está escrito en pantalla lo va a almacenar en la segunda variable para que se pueda operar la primera variable con la segunda variable. Vamos a ejecutarlo, vamos a comprobar que todo funcione bien. Vamos a darle calculadora, vamos a decirle por ejemplo 10 más, ahí limpio, pero está almacenado en la variable almacenar 1, el número 10 más 5, digamos igual, y nos muestra 15, porque antes de mostrar el 15, lo que hizo fue almacenar el número 5 en la variable almacenar 2, y entró y condicionó que se había presionado un botón más y sumó ambas variables. Entonces, esto es muy similar si por ejemplo nosotros tuviésemos acá otra acá ventana. Vamos a crear otra ventana rápidamente. Vamos a darle clic derecho acá, agregar un Windows Phone, siempre con el nombre ahora de Option Button, Option BTN. ¿De qué se va a tratar esta ventana? Vamos a agregar los controles de Radio Button para ejemplificar lo que acabamos de hacer, es decir, para hacer otra muestra de lo que acabamos de hacer. Vamos a establecer aquí, vamos a cambiarle rápidamente a esto suma. Vamos a escribirle acá en el nombre Radio BTN, Radio Button, suma. Vamos a copiarlo y le vamos a pegar acá. Vamos a pegar otro y el último para las 4 operaciones aritméticas básicas. Acá le vamos a cambiar el nombre de este y le vamos a decir Radio Button resta. A este le vamos a decir Radio Button multiplica, y a este le vamos a decir Radio Button divide. Vamos a establecer dos cuadros de textos, vamos a arrastrarlos, uno por acá, y vamos a agregar el otro como por acá. Y entonces vamos a decirle con un botón pues que calcule la operación. Vamos a colocar acá que diga esto es el botón calcular, y vamos a escribirle aquí con la ampersand de la C, calcular. Entonces
Lo que vamos a hacer es decirle acá al código fuente de calcular si radio botón de suma, vamos antes de todo a declarar dos variables, mejor dicho vamos a declarar una variable que se va a llamar bin resultado. Con un tipo de dato entero, asumiendo que solo vamos a escribir enteros. Si fueran puntos con puntos decimales sería un double. Entonces le decimos que si el radio button checked es igual a true, es decir, que esté chequeado, entonces siempre recordemos que debemos de comenzar frecuentemente con un try catch, y aquí adentro vamos a escribir lo que ya comenzamos a escribir por acá. Entonces que haga lo siguiente, que eh, en el resultado se asigne la suma de textbox 1 con la propiedad text más textbox 2 punto text, y que muestra el resultado en un mensaje de texto. Así es sencillo. Vamos a decirle que muestre la palabra resultado. Entonces lo que está contenido en el resultado. Ahora vamos a hacer lo mismo si es el caso de que, ¿qué sucede si el radio button esté chequeado, presionado en el resto con la propiedad checkIt que esté verdadero? Entonces lo que se hace es esto mismo, solo que restando ambos contenidos de ambos cuadros de texto, y se muestra el resultado obviamente. Vamos a copiar esto para el tiempo. Aquí le vamos a decir que sería el radio botón multiplica, y aquí le vamos a colocar el signo por. Lo mismo hacemos al de división, sería acá división, y aquí sería dividir. Entonces tenemos el endif, que este debe ir aquí adentro. Try catch acá. Endif es if, aquí estaría. Borramos esto porque ya lo tenemos acá. Pues si ejecutamos, pero nos hace falta abrir esa ventana. Lo vamos a agregar por acá en la principal, abrir acá, y le vamos a decir option, option button, option
Damos doble clic y cuando se doble clic, entonces que muestre esta forma, este font, y que obviamente pues oculte el formulario principal. Vamos a agregarle también un botón de salir por acá. Vamos a escribirle salir. Vamos a escribirle también que primero muestre la ventana main y luego que pues cierre esta de option button. Ahora vamos a rectificar el código de esta ventana de option button. Ya tenemos el script o el código fuente del botón salir. Tenemos que cambiar los nombres de los de la propiedad texto de cada uno de los siguientes radio buttons. Este es el de multiplica. Y bueno, aquí divide. Suma, resta, multiplica, divide. Bien, ¿qué más nos hace falta? Rectifiquemos el botón calcular. Lo que está bien, lo que está sucediendo acá ahora es que este signo más va a concatenar el texto que hay en ambos cuadros de texto. Para que sume realmente, tenemos que obtener el valor con esta función de conversión. Vamos a encerrar todo dentro de paréntesis con anteponiéndole la palabra val. Esto lo vamos a hacer con todo. Vamos a copiarlo y vamos a cambiar signo después, porque si no solo va a concatenar. Aquí sería menos, aquí sería multiplicación, aquí sería división. Estos son ejercicios para poder usar la mayor cantidad de herramientas que podamos en esta ocasión. Vamos a ejecutarlo. Vamos a comprobar ahora que funcionan los cálculos. Si tenemos, por ejemplo, 50 y aquí tenemos 5, vamos a sumarlos. Nos da 55, vamos a restarles, nos da 45, vamos a multiplicarlos, nos da 150, división, la división de 10. Vamos a salir y vamos a la calculadora a hacer lo mismo. Ahora estoy viendo algo que nos hace falta y es que oculta la ventana anterior. Si le damos a salir, la muestra. No así cuando le damos calculadora, sigue mostrando la ventana. Para esto vamos a agregar la función de main, acá, en el código main, aquí, esto, que cuando lo muestre, que oculte la ventana principal. Veamos cómo lo vamos hasta ahora. Aquí, correcto, archivo, aquí tenemos ya los dos, rectifiquemos, si no hay nada, dice que hay 0, porque 0 va a ser 0, vamos a condicionar esto también, que si no hay nada escrito, que muestre que está vacío. Entonces lo hacemos, vamos a condicionar un if anidado. ¿Qué es if anidado? Que esté un if dentro de otro if. Vamos a decirle que si los campos de texto
el contenido del campo de texto. El primero es en blanco, al igual que el segundo. También la propiedad .text esté en blanco vacío. Entonces, que ejecute todo esto. Vamos a agregar un div aquí para terminar el otro div. Este es de este y este es de... perdón. Vamos a eliminarlo. Listo, para que este sea de este y este sea de este. Entonces, si están vacíos los dos campos de texto, que muestre el mensaje de que debe llenarlos. Pero aquí no sería vacío, aquí sería diferente de vacío. Entonces aquí podríamos agregar el else if, que de lo contrario, o mejor dicho, solo el else que muestre perdón, vamos a regresarlo para acá. Que muestre para acá. De lo contrario sería... perdón. Este tiene que estar aquí afuera. Sí. Entonces, que diga que de lo contrario, else, que muestre un mensaje de texto que diga, por favor, introducir valores numéricos, por favor, introducir valores numéricos. Veamos. Listo. Ahora vamos a escribir el título de una vez. Acá, que este sea el mensaje, el estilo sea un cancel, que solo tenga, o el de sí, ¿no? Vamos a hacer el cancelar. Y que diga aquí option button. Option button. Bien. ¿Qué más podemos hacer ahora? Vamos a agregar otra ventanita, otra aplicación, otra ventana, otra Windows Phone que se va a llamar Login. De hecho, Visual Studio 2015 y versiones anteriores, pero siempre Visual.net, Visual Basic.net, también ya trae pues una plantilla, un Windows Phone, una ventana que es prácticamente para eso, para credenciales, formar un inicio de sesión, para evitarnos hacer pues, el diseño. Así que este de login, en lugar de hacer este diseño, para ahorrarnos tiempo, vamos a eliminarlo, que es este. Y aquí pues podemos colocarle cualquier logotipo. ¿Cómo cambiamos eso? Aquí pues en imagen, en image, ustedes dan un clic acá y buscan la imagen, ¿verdad? Le dan a importar y ya pueden buscar la imagen deseada. Entonces aquí tenemos en cancel, tenemos que lo cierre, y también en OK click también está que lo cierre. Vamos entonces a escribir el código fuente del botón aceptar. Entonces, si nosotros vamos a establecer primero que el inicio
de la aplicación sea el login Fortnite. Si le damos a ejecutar, pues aquí está ya el login. Entonces ahorita solo tienen que aceptar, igual que en cancelar, que se cierra. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer que se muestre esta ventana principal. Vamos a cerrar esto y la main, vamos a ver acá, tenemos main, ok, vamos a ver, tenemos diseño de main. Lo que tenemos acá en el botón, en ambos botones de calculadora, aquí siempre vamos a dejar. Lo que vamos a hacer aquí es mostrar la ventana principal, que se llama main. Se llama main, y lo que vamos a hacer es mostrar, y a esta la vamos a ocultar. Y cuando se cierre la ventana principal, esta, cuando se le dé clic aquí en cerrar, que sería el botón salir, que cierre esta, y también que cierre la de login form, que también no cierre porque va a estar oculto. Igual que acá. Vamos a ejecutar, vamos a aceptar, ocultó la anterior, y si le damos salir, termina toda la aplicación. Ese mensaje de texto acá debemos de decirle que antes de que lo muestre, la otra ventana, vamos a decirle, vamos a quitar esto de aquí y lo vamos a colocar en main, y aquí le vamos a decir que antes de que muestre el mensaje, que oculte el formulario. Vamos a ver. Vamos a aceptar, lo oculto y ya está. Bien, para que se muestre de forma centrada, lo que vamos a hacer es que a esta pantalla de diseño, a esta de principal, primero la de login, le vamos a decir que se muestre de forma centrada. Vamos a definir que esta ventana se inicialice al centro cuando se ejecute. Vamos a dar un clic sobre ella y aquí pues podemos decirle de una vez que si se muestre maximizada, normal o minimizada, vamos a decirle normal, pero en la posición inicial que sea en el centro de la pantalla. Entonces cuando uno ejecuta, el login va a aparecer ya en el centro. Igual vamos a hacer lo mismo con los demás, tanto con esta, vamos a dar un clic sobre la ventana,
le vamos a decir start position, center screen, el centro de la pantalla, y acá también en la ventana. Recuerden que deben estar presionados directamente a la ventana, no otro control, porque les muestra las propiedades respectivas. Desde aquí vamos a center screen, listo. Entonces sí, bien, ahora el login, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir en el botón clic, vamos a colocar pues un if que si vamos a copiar lo mismo que tenemos en option button acá, si los campos de texto están vacíos, vamos a decirle que muestre un mensaje. El mensaje que diga campos vacíos, campos vacíos, campos vacíos. Entonces, aquí no se llama textbox 1, textbox 2, sino que este se llama username. Vamos a cambiarle, vamos a decirle txt user, y este vamos a llamarle txt clave. Ahora sí, vamos a darle clic al botón aceptar, y aquí vamos a decir txt user, y aquí txt clave. Entonces, si son diferentes de vacíos, entonces que realice lo siguiente. Para esto le vamos a decir que sea un else y que lo muestre. Si realmente está diferente de vacíos, o sea que contiene algo, vamos a validar que si el textbox 1, mejor dicho, el text user es igual a textuser.text es igual a usuario o admin, y el txt clave.text es igual a 1, 2, 3, entonces que haga esto, que muestra la principal. De lo contrario, que diga un mensaje de texto, credenciales incorrectas. Credenciales incorrectas. Vamos a hacer un try catch aquí. Y todo esto acá hasta aquí. Vamos a colocarlo aquí. Bien, lo vamos a ejecutar ahora. Escribimos cualquier cosa y le damos a aceptar. Dice credenciales incorrectas, y si escribimos admin y aquí 1, 2, 3 y presionamos aceptar, nos oculta la ventana de login y nos muestra ya la principal. Ahora vamos a agregar ¿qué más nos hace falta? Por ejemplo, que tenemos esto, vamos a agregar un botón acá que sea de limpiar. Vamos a colocar acá limpiar, al cual le vamos a decir que el textbox 1 punto sea el punto clip,
necesitamos de acá, que sería, nos hace falta la de calculador, que sería la de diseño. Bien, vamos a agregar dos botones, uno de clear alt, el de clear primeramente, que es el de retroceder, y uno de clear on. Entonces vamos a ir al código de esto y le vamos a decir a la función que va a tener un try catch siempre para aquí como prudencia. Vamos a definir siempre la variable largo. De hecho, podríamos copiar lo mismo que tenemos por acá. Esto, veamos, sí, podríamos reutilizar este que ya tenemos. Podemos utilizar este fragmento de código. En realidad solo necesitamos como por aquí. En realidad vamos a escribirlo de nuevo. Vamos a escribir entonces, siempre vamos a declarar la variable, puede ser largo también. La variable largo solo se permite dentro de este evento. Es decir, que esta variable largo que tenemos también por acá solo va a funcionar, valga la redundancia, dentro de esta función. Y aquí va a servir solo para este procedimiento. Dinámico sin tejer, vamos a declararlo como el tipo de datos entero. Y entonces vamos a decirle que si el campo de texto es diferente de vacío, entonces que haga lo siguiente, que el largo, vamos a decirle que lo que esté contenido en pantalla, vamos a medirlo con la propiedad length, y que cuando lo miramos, que lo retrocedamos un carácter hacia atrás. ¿Cómo hacemos eso? Estableciendo que el texto de la pantalla sea igual a lo siguiente, que el texto y el resultado con la propiedad text siempre que comience de 1, pero que esta vez retroceda 1 de largo de lo que contó la cadena de caracteres, que retrocede 1 hacia atrás. Entonces, y para clear all, pues simplemente limpiamos todos los campos, es decir, solo pues colocamos el texto de la pantalla en blanco. También pues las dos variables las establecemos o las definimos a propósito a 0. Y el signo obviamente pues que su contenido, o sea, la cadena de caracteres esté vacío. Bueno, entonces si lo ejecutamos y escribimos admin 1, 2, 3, nos muestra el sistema, abrimos la calculadora, si escribimos 8, 7, 4 y damos al borrar, nos va a retroceder 1 hacia atrás. Si comenzamos a escribir mucho y retrocedemos 1 atrás y presionamos esto, nos limpia todo. Muy bien, vamos a salir.
Bien, ya para culminar, vamos a agregar el menú principal. Este es el menú crear. Vamos a agregar otro formulario, otro foro para añadir un data report. Vamos a colocar report. En donde a este reporte vamos a agregarle algunos campos de texto. Y unas etiquetas, unos labels que digan más o menos acerca lista de estudiantes, por ejemplo, carne, nombre, y aquí vamos a agregar las notas del primer parcial. Vamos a agregar segundo parcial. Segundo parcial. Actividades de zona niña. Vamos a colocar zona niña. Vamos a agregar el texto. Zona niña. Bien, zona niña. Entonces vamos a agregar un listbox. Vamos a subir un poco esto. Por acá. Bien, ahora agregamos un data grid view, perdón. Un data grid view. Aquí está. Vamos a agregarlo por acá. Vamos a agregar unas columnas. Primero que diga carne. Luego que diga nombre. Luego, pero no es aquí. Sino que vamos a decirle aquí nombre. Luego le vamos a decir curso.
Vamos a escribirlo completo primero, parcial, segundo, parcial, finalmente la suma que lleva el estudiante. Aquí vamos a ampliarlo hasta que se logre ver completamente el data grid. Por aquí está bien. Por ahí. Bien. Ahora lo que necesitamos es agregar otra capa de texto que se llama curso. Textbox, otro textbox por aquí, que se va a llamar curso. 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 Bien, entonces vamos a agregar un botón que va a decir calcular zona. Calcular zona. Vamos a calcular la zona. Así. Vamos a dar doble clic entonces. Entonces vamos a primeramente vamos a declarar dos variables. La primera nos va a servir para almacenar los valores de los parciales, es una mínima. Vamos a crear, por ejemplo, el parcial integer, que sea el número entero. Parcial 1 vamos a colocar, no se puede comenzar una variable con un número, pero sí puede llevar números entre los caracteres alfanuméricos. Vamos a agregar otro que va a llamarse parcial 2, siempre como integer, y vamos a llamar otro que se llame zona mínima, solamente integer. Luego vamos a crear una que se llame solamente zona. Entonces, que se integra. Ahora dentro de este botón vamos a hacer uso de ellos. Recordemos que la nota de los parciales debe de ir con números enteros. Entonces vamos a especificar que el parcial 1, vamos a definir, arriba declaramos, aquí vamos a definir que el parcial 1 va a ser igual al textbox 1, solo vamos a confirmar si es efectivamente el textbox 1, y efectivamente es el textbox 1, el número es el textbox 2 y el curso es el textbox 6, si lo declaramos después. Muy bien. Entonces, este es el textbox 1, vamos a darle copiar, textbox 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Entonces, vamos a especificar aquí la variable, aquí es parcial 2, aquí es solo no, falta el curso, perdón. Voy a escribir aquí, no, el curso no es necesario, así que aquí solamente cuatro variables
nos almacena los valores 1, 2, 3, 4, ¿correcto? Entonces vamos a borramos el answer, eso no se puede borrar, no se debe de borrar. Aquí tenemos parcial 2, tenemos zona mínima y tenemos finalmente zona. Aquí tenemos el texto 1, si lo rectificamos, el 3, 4 y 5. Muy bien. Desociamos, aquí tenemos 3, 4, 5. Y acá en zona, entonces vamos a escribir que sea la sumatoria. Vamos a obtener los valores numéricos de cada uno de los tres campos que se introdujeron. El contenido de los tres campos. Este más este. Entonces tenemos 3, aquí sería el 4 y aquí sería el 5. Entonces, con esto ya tenemos la zona. De hecho, vamos a asignarle que el texto, veamos, rectifiquemos, aquí tenemos zona mínima, solo zona tenemos acá, muy bien, excelente. Entonces, vamos a decirle al data grid que se llama, el data grid se llama data grid 1, vamos a asignarle entonces los valores correspondientes, data grid, bueno, las filas en inglés son rows, vamos a agregar, es add, agregar en inglés add, pues cada uno de los campos del primer registro, que sería el valor de textbox 1, textbox 2 y así sucesivamente. Textbox 3, punto text, el textbox 4, el textbox 5, aunque aquí podríamos decirle lo que está en textbooks o bien lo que ya hemos asignado a las variables, por ejemplo, desde acá, desde el 3, el 4 y el 5, entonces sería desde el 3, aquí sería en vez del 3 parcial 1, aquí sería parcial 1, sería lo mismo, porque si está asignando acá, también sería parcial 2, y son para que lo asigne acá, debajo de este título, debajo de ese campo. Entonces va a agregar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Entonces de esos 6 datos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltó el 6, que sería el curso. Vamos a agregar. Entonces sería 1, 2, aquí sería el text box 6.3. Y ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a ejecutar. Para comprobar, vamos a iniciar sesión.
Vamos a ver el botón crear. No le hemos asignado todavía. Que me muestre acá crear. Está bien crear. Vamos a decirle crear listado, ¿no? Pero aquí le vamos a decir reporte. Entonces aquí tenemos reporte punto show y punto high y lo oculto. Bien, ejecutamos. Archivo crear, correcto. Entonces nos ponen es 2015 1, 2, 3, 4. Es un ejemplo. Nombre, este salto que hace con la tecla Tab, y yo estoy presionando la tecla Tab, en lugar de irse acá, se va hasta acá, se puede corregir con el Tab Index, la propiedad Tab Index. Nos vamos otra vez al diseño y nos seleccionamos. Tenemos Tab Index, es el 0, 1, y aquí se ve al 11. Solo lo corregimos, es el 2. Entonces aquí sería el 3, aquí sería el 4, y aquí sería el 5. Y cuando presionemos Tab estando aquí, que se salte hacia acá, sería 6. Vamos a agregar un botón de salir, que se llame salir, con el ampersand. Y aquí le vamos a decir punto clear. Pero primero que muestre la ventana main, y luego que lo cierre. Vamos a comprobar. Bien, vamos a ejecutar la aplicación. Vamos a iniciar sesión. Veamos si funciona el botón salir. Si funciona. Vamos a ver, carnet 2015 1, 2, 3, 4. Nombre Eric Álvarez. Nombre del curso programación comercial 2. Presiono Tab y efectivamente salta este campo. Pues yo obtuve en el primer parcial 19 puntos, en el segundo parcial 17 puntos, y eso a la mínima yo de los 30 tengo 25. Cuando yo presiono el botón calcular, automáticamente me agrega todos los datos de estos campos en estos registros, mejor dicho. Y uno puede desplazar aquí el tamaño de la columna. Si vemos el campo zona, lo que hizo fue sumar el primer parcial, el segundo parcial y la zona mínima. Bien, esto ha sido todo. Éxitos, saludos cordiales.